Predicación que no incomoda no es predicación. Así que si usted vino a que escuchar algo cómodo, y que la finalidad del evangelio es eso, incomodarnos, traernos arrepentimiento. Yo también creo que en alguna predicación, me gustó mucho, muchas gracias, digo, guay, como que no, entonces no estuvo bien hecha la chamba, porque la finalidad es incomodarnos y llevarnos al arrepentimiento. Ese es el evangelio, llevarnos a Jesús, a no sentirnos contentos ni cómodos como estamos viviendo, sino modificar cada día más. ¿Qué tal? Bienvenido a tu episodio del Modo Reino. Hoy es un gusto y un placer para mí presentar a nuestro invitado del día de hoy, el pastor Juan, que es un amigo mío, pastor también del ministerio de Rey de Reyes. Quiero preguntarte, ¿qué es la justificación? ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Cómo somos justificados por medio de Jesucristo? La justificación es un tema que muchas veces puede causar polémica y hoy vamos a hablar de eso. Pastor Juan, muchas gracias, bienvenido. Gracias. Abraham, pues muchas gracias por la invitación, gracias porque sí que va a ser un momento de bendición y sobre todo un saludo a tu audiencia y gracias porque tenemos esta oportunidad de podernos reunir, hablar de temas que nos pueden ayudar, sobre todo en nuestra vida diaria en cuanto a la vida cristiana y poder ampliar aún más nuestra perspectiva, nuestra visión sobre el caminar en Cristo Jesús. Amén, gracias. Pues hoy tenemos un tema muy importante que es la justificación. Sí. Hace un momento platicábamos sobre lo que era la justificación y cómo obra en nuestra vida y cómo es un punto de discusión en muchos lugares. Sí. En diferentes denominaciones cristianas, en ideologías, dentro de la propia teología del cristianismo. Algunos tienen un tipo de pensamiento, otros tienen otro tipo de pensamiento. Cuando te hice la invitación y que me dijiste que querías platicar de la justificación, dije, wow, es un tema muy hermoso para nuestra vida, muy importante, muy relevante. Y me gustaría iniciar, pastor, el día de hoy con este tema. ¿Cuáles son las bases bíblicas? ¿Cuál es la base doctrinal que tenemos sobre justificación? ¿Cómo opera? ¿De dónde sale? ¿Nos lo inventamos nosotros? ¿El Señor lo habla en su palabra? Sí. ¿Cómo es? Mira, más que nada la justificación, parte que es uno de los temas centrales de nuestra doctrina, es el momento o es el lugar donde nosotros podemos experimentar cómo Dios nos hace legalmente justos. Porque muchas veces nos cuesta trabajo el entender que Dios ha puesto sobre nosotros su amor, su bendición. Y hay momentos donde nos sentimos indignos. Creemos, ¿cómo puede ser posible que Dios pueda estar en mi vida, pueda Dios estar conmigo, teniendo una vida o un pasado, un contexto en mi vida en la que tal vez me puedo sentir indigno? Pero la justificación te hace digno delante de Dios. Y eso para nosotros es algo central, donde tú puedes levantar tus manos, ir a la iglesia y sentirte libre y poder adorar y bendecir a Dios. Pero para eso pues necesitamos primero entenderlo, comprenderlo y poder decir, ahora sí tengo la base legal que Dios me ha dado para que yo pueda levantar, orar y pedirle a Dios con libertad. Ok, ¿cuál es la base bíblica, pastor, que encontramos sobre la justificación que quieres compartirnos? Mira, en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder comprender o entender esta parte de la justificación, no es por nuestros medios, no es tu capacidad, no es nuestra capacidad. La Biblia habla que es necesario que nuestra fe, el poder nosotros comprender que la fe es la que nos justifica, pero no es la fe en tu capacidad o la fe en alguna circunstancia, sino la fe en Cristo Jesús, porque al final Él fue el que nos justificó, Él por medio de su muerte, Él es el que nos hizo dignos, y la fe es la que nos ayuda a ti y a mí, a los que están mirando, el poder estar delante de Dios. Ok. Nos hablas sobre un punto muy importante que es la fe. Y creo que la mayoría de los cristianos tenemos Hebreos 11:1 en nuestra mente de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero también entendemos que hay diferentes tipos de fe. La fe de la salvación, la fe para la justificación, la fe para nuestro diario vivir, esa que va creciendo como el grano de mostaza, que es la que nos habla Jesús. Creo que en algunas ocasiones
encapsulamos la fe solamente en Hebreos 11:1. Y bien nos dices tú, todo inicia por medio de la fe. Así es. El tema de la justificación inicia por medio de la fe de Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Entonces, la fe es primordial y súper importante para poder tratar el tema de la justificación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que ese texto, al hablar de agradar, pues también es ser nosotros partícipes de esa fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos cómo la fe es un ancla, es la médula de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida como creyentes, la fe en Cristo Jesús, y poder encontrar, poder hallar, poder entender que somos justificados primeramente por la fe en Cristo Jesús. Sí, para poder comprender esto, primero necesitas entender que antes de que conocieras a Jesús, tuviste momentos de inflexión o momentos donde marcó la antes y el después en tu vida, donde tú ya sentías cierta incomodidad. No sé si te pasó a ti, pero en mi caso he tenido momentos en mi vida donde he sentido cierta incomodidad y hay algo que me mueve o hay algo dentro de mí que me mueve o me incomoda a entender que esta vida que estoy viviendo no es la correcta. Y comienza un sentido de preguntar, ¿es lo único que hay? ¿O esto es lo único a lo que vine? Y comienza a moverse en nosotros, en cada uno de nosotros, ese sentido de poder buscar a Dios. Ahí comienza un flachazo, algo ahí en la fe, que es la fe, que comienza a hacerte sentir la necesidad de buscar a Dios. Sí, ese tema, esa visión que me acabas de decir de muchas veces nos sentimos todos, yo creo que todos hemos pasado por ahí, no hay quien pueda decir que no hay quien pueda decir nunca, yo desde que nací supe a qué vine y nunca he tenido ese conflicto existencial, ¿no? De dónde estoy y para qué vine. Todos hemos pasado por ahí, de realmente decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Así es. Y eso que nos estás compartiendo, pues es base en nosotros, no solo como cristianos, como seres humanos, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando comenzamos y entendemos esto de reiterar que justificados estamos por medio de la fe, entonces ahí es cuando tú comienzas a sentir la necesidad de tener paz. Porque al final todo lo que todos nosotros, tú y yo, y mucha gente, o todo el mundo casi buscamos la paz. Más que lo económico, más que las cuestiones fuera de nosotros, lo que buscamos es una paz interior. Y cuando habla de justificación, cuando tú te sientes justificado, comienzas a tener una paz. Que aunque vengan los problemas, vengan las circunstancias difíciles, o pases pruebas que muchas veces dices, de esta no voy a salir, ahí es cuando comienzas a entender que hay que Dios comienza a decir, eres justo, no importa. No importa lo que suceda, no importa lo que hayas hecho. Hoy yo te voy a decir que tienes justificación o eres justo delante de Dios porque ya pagó alguien por ti. Ok, ¿y qué pasa antes? Vámonos un pasito atrás, pastor. Antes de ser justificados, ¿cómo nos ve Dios? Cuando no tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida, el tribunal de Dios, ¿cómo nos ve Dios Padre antes de nosotros venir a Jesús? Pues más que poderte darte ahorita una base bíblica, es más una visión mía ahorita. Yo creo que Dios nos ve a ti y a mí con una compasión, con un amor que dice la Escritura, que habla la Biblia, ese amor que sobrepasa todo lo que se puede entender, donde caminas como aquel hijo pródigo que viene en la Escritura. Amén. Y dice que él se va, gasta todo lo que su padre le dio, pero cuando él reflexiona o comienza a hacer una reflexión de su vida, él comienza a entender que ha gastado todo y que necesita ir con su padre, porque ya hay una soledad ahí, hay una angustia dentro de él. Lo tenía todo y lo perdí. Su padre no fue a buscarle, pero sí estuvo esperándolo con esa ansia y ese amor que tal vez nosotros como personas, como padres, lo entendemos. Sí, qué hermoso eso que nos compartes de la posición de Dios, el anhelo en su corazón de estarnos llamando todo el tiempo a su casa, a sus brazos, como aquel padre con el hijo pródigo. Dice que estaba sentado viendo al alba, entonces pues estaba esperándole. Probablemente lo hacía diario, no sabemos porque en realidad la parábola no lo habla, pero a mí me gustaría pensar eso, ¿no? Diario sentado en la tarde viendo cuándo regresaría su hijo, y eso que nos comparte, decir,
Así es el corazón de Dios. Ujú. Aunque nos alejamos de Él, aunque todavía no hemos ido antes de conocer a Cristo, de tener una vida en Él, pero que Él nos está atrayendo todo el tiempo. Dice su palabra que nos atrae con lazos de amor. Ahora, sí, ¿verdad? imagínate como dices tú, la escena, el hecho de ver a su hijo, cómo llegó, Sí, sí, qué sí. manera, su manera de vestir, tanto que provocó que al pedirle a los siervos, tráiganle a mi hijo un vestido nuevo, el olor tal vez que él aún No, venía respiraba. oliendo a puerquito, venía oliendo a puerquito. Bueno, yo no lo quería decir tanto así, pero imagínate todo lo que él vivió, pero al final llega el hijo y él justifica a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Un día estuvo perdido, estando perdido, hoy ha regresado y hoy yo lo declaro legalmente que sigue siendo mi hijo y está limpio. Sí, tocas un tema muy importante, un punto muy importante legalmente, la Ujú. cuestión legal. Cómo nos es imputada de manera legal la justificación a nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Cómo Satanás, nuestro adversario, es el acusador. Ujú. Si lo parafraseamos, sería el fiscal, aquel que nos está Sí. constantemente señalando delante de Dios todas las cosas malas que hacemos delante de Dios. Sí. Pero legalmente, por medio de la justificación, se viene una imputación a nuestra vida de justificación. Sí. Y no precisamente que nosotros seamos justos, sino que Dios nos ve justos a través de Jesús. Sí, y esa palabra que hablas, que lo estás ahorita reiterando mucho sobre la imputación, es alguien que ya pagó y te declara, que ya se pagó, pero alguien que ya te declara legalmente justo. Wow. Ya no hay una acusación, simplemente hay una imputación o algo legal que te dice, ¿sabes qué? Esta persona ya pagó. ¿Y con qué pagó? Jesús lo pagó. Ya no hay deuda. Alguien más lo hizo por nosotros. Así es. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que entender que podemos tener la libertad. Martín Lutero lo hablaba y decía, si las iglesias no se sienten no en ellos no hay una justificación, está la caída o la derrota de una iglesia. Cuando yo no me siento justificado, siempre voy a estar indignamente delante de Dios. No voy a tener libertad para hablar, no voy a tener la libertad para poder cantar, no voy a tener la libertad para orar, ni para pedir. Sí. Pero cuando tú lo entiendes y cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha pagado y nos ha hecho legalmente justos, ya no hay ningún problema. Viene el acusador y le dices, aquí tengo una carta que me dice que legalmente tú ya no tienes nada contra mí. Amén. Y ella es donde entramos, es donde Dios comienza un trabajo en nuestras vidas. Sí. Aquí, junto con la imputación, yo veo algo que de repente se le denomina el escándalo de la gracia, Ujú. ¿verdad? Vemos la justificación y vemos la gracia, pero muchas veces nos aprovechamos de esa gracia, Ujú. de esa justificación, y creemos que la gracia nos da el permiso de hacer lo que nosotros querramos, de vivir como querramos, de darle rienda suelta a nuestras pasiones, que al cabo, mira, si al final me arrepiento, ya la armé, Ajá. ¿no? Dice la Biblia que se murieron unos ladrones y al final la libraron porque Ya creyeron sé. en Jesús, y confundimos esa gracia Ujú. o abusamos de esa gracia. Sí. Entonces- Sí, muchas veces hay un abuso y tal vez muchas veces no la hemos comprendido bien, porque la justificación es la antesala para que nosotros podamos tener delante de Dios una santificación, donde Él comienza a trabajar en nuestras vidas. Cuando tú te sientes justificado, comienza el verdadero trabajo en el corazón, donde tú comienzas a sentir que la vida que estás viviendo, que viviste, ya no es la correcta. No es la garantía de que la persona ya cambió totalmente. Solamente es el boleto para que tú comiences, tu santidad comience. Ahí es. Así es. Entonces caemos desgraciadamente en ese pequeño bache de que creemos que la gracia nos da permiso y abusamos de la gracia, pero la gracia es el favor que Dios nos ha dado, es un regalo que no nos merecíamos, pero ese regalo es la justificación para el comienzo de la santidad a Así nuestras vidas. Entonces vamos comenzando a otra etapa en nuestras vidas,
donde Dios comienza a incomodar. Y cuando Dios comienza a incomodar tu vida, usa diferentes medios. Hay una inquietud en tu vida, hay tiempos o momentos donde dices, porque a mí me pasan las cosas, pero Dios usa diferentes medios para que tú comiences a tener ahora sí una verdadera vida, donde comienzas a limpiar, y Él te ayuda a limpiar lo que no era correcto en tu corazón. Sí, exactamente, ese es el otro punto que tú comentabas, que va muy ligado con lo que es la justificación y es la santificación, ¿verdad? Y cómo hay dudas también, o hay confusiones comunes entre la justificación y la santificación. La verdad es que el tema de la justificación es muy amplio, muy, muy hermoso. ¿Cómo hay esa confusión entre la justificación y la santificación? ¿Cómo podemos entender la diferencia, o cuáles crees que sean tú esos errores más comunes que podemos comprender con esos dos temas? Sí, la justificación es el derecho, como hablamos, y ya la santificación ya es el proceso donde Dios comienza a limpiar nuestras vidas y nosotros comenzamos a trabajar para que nuestra vida ya no sea la misma. Ahí es donde ya, ahora sí, las cosas viejas pasan y lo nuevo comienza, dice la Escritura. Entonces, siempre quieres seguir viviendo tu vida pasada, dice Dios, está bien, pero yo ya pagué. Pero si tú quieres estarte haciendo ahí, estancándote, está bien. Lo voy a poner de este modo y si me equivoco me corriges. Ajá. Podemos entender la justificación como el boleto o el pase de entrada al hospital para ser sanado, ¿no? Si todavía no creemos en Jesús, no hemos sido declarados justos, no tenemos derecho a pasar a ese hospital de sanidad, ¿verdad? Estamos afuera todavía heridos, batallando, sin tener sanidad en nuestra alma. Somos justificados al creer en Jesús y eso nos da el pase al hospital donde inicia la santificación. Que como tú dices, la santificación es ese proceso en el cual nuestra vida comienza a cambiar, comenzamos a aprender de Dios, comenzamos a tener una relación con Dios, y engloba toda nuestra vida en general, ¿verdad? La santificación es el estar apartados para Dios, el aborrecer el pecado, y es increíble cómo realmente nuestra vida empieza a aborrecer el pecado y comenzamos a amar las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces podríamos definir como un ejemplo la justificación, el boleto, y la santificación, la entrada al hospital para comenzar a ser sanados. Así es el proceso donde tú comienzas realmente a vivir una vida en Cristo y comienzas a cambiar. Tienes que cambiar, tiene que ser diferente ya tu vida, porque nos quedamos solamente en el yo creo, yo pienso, a mí se me imagina. No, la santificación es una decisión. Es una decisión que tú tienes que tomar. Saber que tu vida ya no puede y no debe de ser la misma. Pero eso depende de en dónde te estás tú también nutriendo. Okay. Porque a veces solamente con una predicación te quieres que tu vida pueda cambiar. No, tienes que basar todo lo que estamos haciendo, hablando, qué es lo que dice la Escritura. Queremos comer una vez a la semana para estar fuertes todo el mes. Entonces, es una bendición cuando comienzas tú a poder enamorarte de la palabra, escuchar la palabra. El Señor lo avisó varias veces, le dijo, mira, cuando estés en este proceso va a llegar momentos tal vez de estancamiento, de conformismo. Pero lo dijo Apocalipsis. Tengo contra ti algunas cositas. Has hecho todo muy bien y lo sigues haciendo, pero has perdido tu primer amor. Ahí es cuando tal vez nos distorsionamos y llegamos en ese conformismo de gracia, ese conformismo de decir, pues al cabo no sucede nada, puedo vivir mi vida normal y me quedo aquí. Y aquí me quedé. Entonces tienes que pasar a la otra etapa donde tú mismo tienes que incomodarte. Sí, qué tremendo eso que dices del conformismo. Creo que es una cuestión que a muchos nos llega en muchos momentos de la vida, y no solamente una vez, sino constantemente vamos aprendiendo, vamos conquistando cosas nuevas y nos sentimos a gusto y estamos conformes. Y Dios nos quiere llevar algo nuevo y, oye, pero apenas voy llegando aquí, mira, ya me estoy aclimatando y ya quieres algo nuevo. Entonces va llegando ese conformismo en diferentes etapas de nuestra vida. Conforme vamos creciendo, se nos va dando. Y hablando de este punto que tú estabas tratando, pues es muy común, muy común en nosotros.
Sí, mira, el domingo yo le decía a la iglesia, le decía, predicación que no incomoda no es predicación. Así que si usted vino a que escuchar algo cómodo, creo que puede agarrar sus cosas o puede agarrar su Biblia e irse, pero necesitamos también ser incomodados para que nuestras vidas sean confrontadas y poder decir, en esto estoy fallando, necesito cambiar. Sí, ¿Por así qué? es. Porque la Biblia habla que tenemos un enemigo que no va a estar jugando contigo. Él simplemente dice, viene a robar, viene a matar Y a y destruir. viene a destruir. Dice la Escritura, pero yo he venido a darte vida y una vida en abundancia. Pero la vida viene cuando hay una conexión, cuando hay un reconocer como el hijo pródigo, es decir, creo que no hice bien las cosas, necesito ir con mi padre, regresar otra vez con él Sí. y decirle, Padre, he pecado contra ti y contra el Y cielo. que la finalidad del Evangelio es eso, incomodarnos, traernos arrepentimiento. Yo también creo que en ocasiones cuando te dice en alguna predicación, me gustó mucho, muchas gracias, digo, guay, como que no, entonces no estuvo bien hecha la chamba, porque la finalidad es incomodarnos y llevarnos al arrepentimiento. Ese es el Evangelio, llevarnos a Jesús, a no sentirnos contentos ni cómodos como estamos viviendo, sino modificar cada día más. Así es. Y dentro del mismo tema de la justificación vemos cómo entra también la ley Ujú. y las obras humanas, el querer ganar la justificación por nuestros propios medios, que creo que es algo también muy común en nuestras vidas, querer hacer las cosas y decir, llevo tantos puntos, ¿no? No estoy tan mal, pero ahí voy, te llevo un 8, pero al final lo dejamos a nuestras propias obras. Y es donde obra la ley y Cristo Jesús dice, es que la justificación no es por medio de la ley, sino es por medio de la fe en mí, ¿verdad? Cómo la ley se interfiere en nuestra vida también. Está bien. Continuando con lo que es la ley que viene en Romanos capítulo 3, verso 26, para parafrasear, como Ajá. dice la palabra, el que es justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ajá. Entonces, cómo la cruz es ese lugar de justicia y cómo nuestra capacidad humana o las obras humanas son insuficientes para alcanzar la justicia que solamente es por medio de Cristo Jesús. Sí, dando gracias a Dios porque nos mandó a Jesús, porque antes era complicado, era solamente por medio de parte de las obras, de lo que tú demostrabas, lo que hacías por Dios. No permitías que Dios fuera, o que Dios hiciera algo por ti. Cuando llegó Jesús dijo, yo voy a hacer algo por ustedes. Primero, voy a cautivar su corazón, lo voy a atrapar. Cuando nosotros dejamos que las obras sean parte de nosotros, ahí es cuando viene el problema. Porque es cuando viene un desgaste espiritual en el hombre o en las personas. Y no dejamos que Dios sea Dios. Y que viene ese desgaste, pastor, porque precisamente lo hacemos en nuestras fuerzas. Uh-huh. Queremos alcanzar esa salvación por medio de nuestras fuerzas. Uh-huh. Aparentamos que no. Nos podemos poner un traje de santidad, un traje de servicio dentro de la iglesia, pero lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Y llega el momento en que nuestras fuerzas se van a agotar. Eso es inevitable. Uh-huh. Y es cuando realmente reconocemos, cuando esas fuerzas se agotan y que nadie las ve, pastor. Yo creo que es algo bien personal, bien personal. Porque tú puedes estar muy activo y todo, y creyendo que porque cantas, predicas, haces el aseo, Sí. y yo abro la puerta y llego una hora antes, estoy bien con Dios, ¿no? Y que eso es lo que a mí me hace que Dios me vea bien y que me ame, y no es así. Pero al final lo hacemos en nuestras obras. Uh-huh. Y muy personal, llega el momento en el que nos cansamos. Y es donde de repente creo que vienen esos bajones de... Uh-huh. Y si mejor ya no voy a la iglesia, ¿ya para qué voy? Y el pastor ni me felicita cuando abro la puerta y cuando lavo el baño, o estamos tocando y ni me ven. Yo soy el del teclado y estoy hasta atrás, o el de la batería y estoy encerrado, ¿verdad? Pero es porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Y tener en cuenta, Abraham, bien la posición en la que tenemos que estar. Jesús habló y le dijo a los fariseos, sin dejar de hacer, sin dejar de diezmar la menta y en el eneldo. O sea, dice, sin dejar de hacer esto, primero necesitamos saber en qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, qué es por qué lo estamos haciendo. Porque podemos trabajar mucho, podemos trabajar para el Señor de la obra y ni siquiera
saber quién te está pagando, quién es el dueño de la obra. Señor de la obra? Entonces, a veces sucede esto con la ley. Hacemos, se hacía o se puede hacer todo conforme nos dicen, pero lo hacemos tal vez sin pasión, sin amor, nos perdemos. Buscamos, como hablas tú, ya llega el desgaste donde buscamos el reconocimiento. Y si no me reconocen, poco a poco, me comienzo a desgastar yo mismo, porque estoy buscando un reconocimiento del hombre. Cuando Dios, lo único que hace, tú sirve para mí y yo te voy a recompensar. Yo te voy a bendecir. Yo voy a hacer por ti lo que tú estás pidiendo y buscando. Entonces, la ley viene siendo para nosotros ahora sí que obsoleta, porque ahora sí lo hacemos con amor, porque ahora sí la justificación te da la entrada a decir, lo vamos a trabajar y lo vamos a hacer, y lo vas a hacer porque realmente estás trabajando por amor y con amor. Amén. Qué gran diferencia que tú nos hablas de eso, de trabajarlo por amor. Y que la justificación también es eso, el amor reflejado a nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Así es. Y otro tema que va muy ligado de la justificación, pues es la salvación. ¿Cómo? Pues te decía que la justificación es muy, muy amplia, muy extensa. Ya ¿verdad? sé. Pero, y la salvación también va ligada a la justificación. ¿Cuál es la diferencia entre la justificación y la salvación? Pues yo creo que van ligadas las dos. ¿Por qué? Porque con la justificación tú y yo tenemos la entrada hacia el Señor para que comience el proceso de santificación, pero también comienza el proceso de decir, ¿sabes? De que el diablo, de que tú le puedes decir al diablo, tú ya no tienes nada contra mí, ya no hay nada más. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos caminando sin sentir realmente que tenemos la salvación. A veces decimos, pues vengo a la iglesia o estoy en la iglesia, pero no sé a dónde voy o hacia dónde voy. Pero cuando comprendes verdaderamente la justificación en tu vida y dices, hoy es el día de entender que tengo una seguridad y que algún día lo voy a ver. Y Romanos lo habla así, dice en Romanos 8:33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así lo dice. Más adelante dice, ¿quién es el que nos condenará? ¿Quién? Cuando ya sabes quién eres, en qué posición estás y lo que Dios hizo por tu vida, ya no hay ninguna acusación. Y ahí es donde comienzas a trabajar y a decir, hoy voy a seguir tomando fuerzas de donde no hay para poder seguir adelante. Y dice más adelante, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él también intercede por ti y por mí. Tenemos una bendición de parte de Dios. Sí, cuando nosotros vamos caminando y le decimos, Señor, ya estás dentro de mi corazón, ya te reconocí, ya te confesé. Dice la Escritura, Él está a la diestra del Padre, diciéndole, no tomes en cuenta tantas cosas que no ha hecho correctamente Juan o Abraham. Hoy, este día, tienes algo legal en tus manos. Así es. Y que el Señor no las tome en cuenta porque precisamente Jesús ya las pagó, ¿verdad? Esa es la obra de la justificación por medio de Jesús, es decir, todos los errores que hicieron, yo los tomo como si yo los hubiera hecho y son pagados en la cruz del Calvario. Así es, y que hay una responsabilidad, porque ya cuando tú te sientes parte de libre, también hay una responsabilidad de llevar todo lo que Jesús comienza a hablar y a decir, ¿sabes qué? Hay cosas y hay principios bíblicamente y bíblicos que necesitas hacer para también tener una vida digna delante de Dios. Porque podemos estar aquí y allá, ni en un lado ni en otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que si yo estoy jugando con Dios, también Dios juega a veces y dice, pues, no me interesa. Necesitas, o eres realmente alguien comprometido con... Frío o caliente, dice su palabra. O que tú sí seas sí, o tú no seas no. Entonces, cuando tú ya sientes la salvación y ya sabes que tienes la salvación de parte de Dios, ya hay una responsabilidad también, porque no podemos quitarla. Ya soy justificado, ya tengo la gracia, entonces, como dices tú, me relajo. No, ya comienzas ahora sí a buscar agradar a Dios, y en base a lo que tú agradas a Dios o en base a esa responsabilidad que tienes con Dios, también vienen beneficios. Sí, yo me he dado cuenta en el transcurso de los años
que de repente cuando se toca el tema de la salvación y pregunta el predicador que lo está dando, ¿usted es salvo? Muchos le hacemos así. Ya ¿Verdad? sé. Como que sí la levanto para que no piensen que no, pero como que no estoy seguro, ¿verdad? Y el tema de la justificación nos trae la seguridad de nuestra salvación. Sí, sí, sí. El atrevernos a decir, sí, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque creo en Cristo Jesús. Aunque la gente se burle y piense que estamos locos, para ellos es una locura el Evangelio, pero para mí es poder de Dios. El tener la seguridad de la salvación de mi alma viene por medio de esa justificación. Sí. Y yo veo como a veces como que sí creo, pero no soy. Y nos Sí. quedamos así como el monito del santo a la mitad. Ya sé, ¿Verdad? y es que es un proceso, sabemos que es el comienzo para un proceso. Es como cuando vas y pagas la fianza de alguien, el padre de un joven puede ser, va a pagar la fianza, ok, tienes el poder legal, más no, el muchacho va a seguir tal vez siendo el mismo si no entendió. Wow. Entonces, cuando tú comienzas a tener la seguridad en tu vida, es el proceso de un cambio, donde dices, ya pagaron por ti, ahora aprovecha lo que se hizo por ti. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué de aquí en adelante? ¿Vas a seguir viviendo, sí, una vida religiosa? Vas a la iglesia, lees tu Biblia tal vez de vez en cuando, oras de vez en cuando, pero no tienes, ahora sí que no tienes un cambio sustancial o genuino en tu vida para que puedas respaldar con acciones lo que Dios hizo, lo que Dios quiere ofrecerte a ti. Sí, qué buen ejemplo. Me gustó mucho el ejemplo que acabas de dar de cuando van y pagan la fianza, ¿verdad? El muchacho ya es libre, pero en sus actitudes va a seguir siendo el mismo e inicia el proceso de transformación. Así es. Entonces, es el comienzo para que Dios pueda tomar tu corazón, tu mente, por eso dice, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Ahí es donde nosotros tenemos que reflexionar y pensar, ¿de veras amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma? ¿O simplemente fue el momento que me hizo reflexionar y ya se me olvidó? Sí. Pastor, quiero pasar a otro punto que es la cuestión práctica. Como cristianos, como personas, ¿cómo llevamos a la práctica esa justificación? ¿Cómo inicia ese proceso de santificación? ¿Cómo inicia ese proceso de cambio en nuestra mente de la salvación? De una manera práctica como cristianos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo opera en nosotros? Más que cómo comienza, cómo opera, es qué es el fruto de esto que tú has hecho. Okay. ¿Qué es qué frutos da de tu compromiso, tu oración que hiciste con Dios, aún de tu servicio con Dios? Porque dice la Escritura, Jesús lo dijo, el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos manifestando en base a lo que Dios hizo por nosotros? Somos agradecidos, intentando cambiar, buscando la manera de cambiar, de ser mejores. Y de que si en un momento tuviste tiempos de debilidad o momentos donde no te perdiste un poco, volver otra vez a comenzar. Y decir, ¿sabes qué? Hoy quiero otra vez comenzar. Si Dios me tiene vivo, te tiene vivo, es porque tienes otra vez la oportunidad de hacer mejor las cosas. Así es. Ya lo que pasó, dice la Biblia, las cosas viejas ya quedaron al pasado. Hoy comienza algo nuevo. Entonces, más que entender cuál es el punto de inflexión, como dices, es el fruto de lo que el Señor hizo por nosotros y lo que nosotros vamos a hacer para poder cuidar también ese fruto. Porque también se puede perder, o se puede ir, llega el momento donde todos los problemas que han venido a nuestras vidas nos pueden hacer sentir otra vez como al principio, o peor todavía. ¿Qué le pasó a Judas? Judas estuvo con Jesús, Jesús le dio autoridad, junto con los 70 o 72, en unos dicen 70, otros 72 que envió a predicar, ahí estaba Judas incluido. ¿Sí? ¿En qué momento o qué fue lo que pasó en su vida? Que si oró por alguien también fue sanado. Y si le predicó a alguien, ese alguien también a lo mejor después predicó y se hizo pastor o profeta, pero él realmente, yo creo que él realmente tenía que comprender cuál era el fin de Jesús. Y el fin de Jesús, como lo habló,
o mi principio es amor. No son las armas, porque dice la Escritura, Pablo lo dice, las armas de tu milicia, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas. Tal vez él no alcanzó a ver eso. Así es. Y esos frutos, a mí en una ocasión me explicaba un amigo, dice, tú no puedes hacer o obligar a una palma a que dé su fruto, a que dé cocos. Lo va a hacer de manera natural. No puedes pedirle a un perro que maulle porque no es su naturaleza. Él va a ladrar de manera natural. Y él me explicaba esto, decía, en tu vida así se van a dar las cosas, de manera natural. Conforme tú vayas conociendo a Dios, la relación que tú vayas formando con Él, dice, tu vida va a ir dando frutos de manera natural. Sí. Y eso que tú nos dices ahorita, lo veo bien, bien hermoso, como el ir caminando, el ir aprendiendo poco a poco, nos va a ir dando esos frutos, ¿verdad? Como bien me decías, no es tanto la manera de flexión o de transición, sino los frutos que vayamos dando en nuestra vida poco a poco. Sí, entonces, cuando somos agradecidos con Dios y dejamos que Él pueda trabajar a través de nosotros, entendiendo que Él ya ha pagado, tenemos un acta legal que nos dice, eres justificado, ya puedes ahora sí voltear a verme. Cuando tienes esto tú aquí, ya puedes tener la libertad de decir, Señor, ahora sí es de mí lo que tú quieras. Sí, Llévame a donde tú me digas. Y va a haber tal vez momentos en nuestras vidas o en tu vida que los hemos tenido, yo los he tenido, donde he tenido que comenzar de nuevo. Pero como tengo el acta que me dice que soy justificado, tengo la posibilidad de decirle, Señor, ahora sí vamos a comenzar otra vez juntos. Sí, y que esa acta, esa justificación nos debe de dar tranquilidad a nuestra alma, paz a nuestra alma, precisamente en lo que tú comentas, entrar con confianza. Uno de mis textos favoritos de la Biblia es acercarte pues confiadamente al trono de la gracia, en donde hallaréis oportuno socorro. Entonces, acercados confiadamente, porque en muchas ocasiones en mi vida, cuando pasan situaciones complicadas y que siento que la regué, que no estuvo bien lo que hice, y, y mi inercia es alejarme o esconderme de Dios, como pasó con Adán en el Edén. Ajá. Adán, ¿dónde estás? Por aquí ando. Sí ando, pero por aquí, ahí escondido. Y el Espíritu Santo me recuerda ese texto. Acércate confiadamente al trono de su gracia. Entonces, nos acercamos precisamente porque ya fuimos justificados por ese decreto legal del cual tú hablas. Así es. Tienes el derecho legal de acercarte con tu Padre Dios sin ningún problema, sin ninguna complicación o miedo de que Él te rechace. Porque la complicación la traemos nosotros por el pecado que hemos cometido y que es lo que nos hace sentir relegados o con vergüenza. Cuando Dios busca a Adán, dice, ¿y por qué te escondes? Es que estamos desnudos. ¿Y a ti quién te dijo que estabas desnudo, mi niño? ¿Quién te enseñó? Si tú ni lo sabías, Así ¿verdad? es. ¿En qué momento ocurrió eso? Y cuando nosotros cometemos algún pecado, alguna equivocación, yo creo que nos sentimos como Adán, nos sentimos desnudos. Y Dios nos dice, bueno, ¿por qué te sientes así? Si tú has sido lavado con la sangre de mi hijo. Y ese texto de acercaos confiadamente, para mi vida ha sido un refrigerio constante, porque en esas dificultades yo digo, Señor, tengo que descansar en ti. La regué, sí, pero aquí estoy una vez más, delante de ti, delante del trono de tu gracia, que es infinito y en donde yo sé que voy a hallar un socorro oportuno, no tardío, oportuno, lo que yo necesito hoy para el día de hoy. Y eso viene por medio de la justificación. Esa acta de la cual tú hablas es el punto inicial, la clave para iniciar en eso. Sí, a mí, hablando de versículos bíblicos, a mí con el que me ha ayudado mucho, por mucho tiempo, es este de la escritura, donde dice la escritura que las cosas viejas pasan y lo nuevo comienza. Cuando he cometido algo que no ha sido correcto delante de Dios, o lo que no he hecho bien delante de Dios a veces, y viene el diablo y trae acusación, y trae señalamiento, es cuando yo saco ese tipo de versículo, o ese versículo en mi vida y digo, Señor, sé que las cosas viejas pasaron, y lo nuevo comienza, y sé que tú vas a seguirme dando oportunidades. Y ahí es donde, igual como tú lo has sentido, el poder decir, Señor, gracias, porque me puedo acercar
me puedo acercar delante de ti y hacer que las cosas puedan suceder. Y eso es una bendición cuando nosotros comprendemos realmente que somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, amén. ¿No? Sí, definitivamente sí, definitivamente sí. Otro punto que quiero tratar contigo, Pastor Juan, es tu perspectiva como pastor, porque no es igual como creyente, como aquel que somos simpatizantes de Jesús, como aquellos que creemos en Jesús, o la visión que tienen los pastores. Por las situaciones que se dan de manera constante en las congregaciones, con los diferentes tipos de personas, de congregantes, de ovejas que ustedes pastorean. Cuando tú hablas del tema de la justificación con tu congregación, ¿cuál es tu percepción? ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista pastoral? Pues mira, a mí me encanta o me gusta mucho hablarle a la gente sobre el amor de Jesús, sobre lo que Jesús ha hecho en la cruz por ellos. Porque llegamos todos a una iglesia o llegamos a conocer de Dios en medio del rechazo, en medio de la burla, en medio del problema, del saber que tal vez no puedo lograr algunas cosas. Yo siempre le digo a los amigos pastores, les digo, sabemos que a las iglesias nos llegan cosas o personas que no tienen un buen historial. Y nosotros está equiparles y mostrarles el amor, las oportunidades que da Dios. Y eso, para mí como pastor, es lo máximo. Poder ver a una persona que ha cambiado su vida, que puede hacer lo que tal vez él creía que ni siquiera podría hacer. Y que tiene logros en los cuales él pensó que las cosas ya no tenían ningún sentido. Y cuando yo enseño la justificación, el amor de Dios, que ya pagó por ti, que ya lo hizo por ti, es cuando yo veo el rostro o veo las actitudes de las personas y digo, Señor, gracias porque nos mandaste a esto, a predicar el reino. Y el reino de los cielos es aquel que acerca a la gente a Dios. Y no se la pone tan complicado. Simplemente es que Dios pagó por ti y hoy tenemos que hacer algo para agradar también a Dios. Sí, Jesús lo dice en el libro de Mateo cuando llega a la fiesta que hace Mateo en su llamamiento, dice, ¿por qué comes con fariseos y con publicanos y con prostitutas? Porque eran de lo peor. Y Jesús dice, es que yo no vine a los sanos, yo vine a los necesitados, yo vine a los enfermos. Un sano no tiene necesidad de doctor, los enfermos sí. Así es. Y me recordaba eso que decías, que eso es lo real. Nosotros nos acercamos a Dios no porque no lo necesitemos, al contrario, o porque ya seamos perfectos, al contrario, porque necesitamos ser perfeccionados, porque necesitamos de su amor, porque nos hemos equivocado muchas veces, porque hemos pecado muchas veces. Por eso nos acercamos a Dios. Por eso venimos a una iglesia, por eso asistimos a una iglesia, porque es el hospital. Las iglesias están llenas de gente necesitada, no de gente perfecta, ¿verdad? Y eso que tú nos compartías de cómo cambia el rostro en la gente cuando le presentas un Dios cercano, no un Dios lejano, o aquel que tiene el rayo en la mano esperando a que te equivoques, se equivocó, ¡ching! ¿No? Ahí le va, órale mi niño para que aprenda. No, Dios no es así, No. Sino que Dios es un Dios de amor. Sí, y sobre todo lo que hizo por nosotros o por mí personalmente, el poderme dar otra oportunidad y poderla brindar a los demás y decirles, Dios puede cambiar, Dios puede hacer la diferencia en tu vida. Si lo hizo conmigo, lo va a poder hacer contigo también. Hay momentos donde la gente y todo el mundo puede preguntar, ¿y cómo comenzar de nuevo? Y comenzar de nuevo es dejar que Dios haga todo, soltarle todo. Dice la Biblia, venir a mí todos los que están cansados y cargados. Y yo, dice, yo los voy a hacer descansar. Y cuando tú tomas esto y se lo presentas a la gente, o a mí primeramente me lo presentó el Señor, dije, está bien, Señor, ya me cansé, te lo dejo. Y ahí es cuando comienza nuestra verdadera vida. Wow, qué tremendo, qué hermoso. Pastor, para terminar, quisiera que cerraras con una frase o con un pensamiento que te ha dejado la charla del día de hoy. ¿Qué le puedes compartir a la audiencia? Pues nada más el decirles a ustedes que lo único que entiendo yo es que la justificación es esa base legal que tenemos,
Que cuando el diablo viene y te dice, o te acusa, porque dice la Biblia que él es el acusador, constantemente está buscando la forma o la manera en que tú ya no puedas ejercer plenamente tu vida. Y el Señor dice, hoy es el día de volver a comenzar de nuevo. Y ahí es donde yo me quedo con esto. La justificación te da la legalidad para poder ser un hombre, una mujer en el llamado, en el ministerio, en tu vida común y normal, el poder decir, hoy puedo vivir en Cristo. Y eso es lo mejor. Amén. Yo me quedo con lo que decíamos a un principio de que la justificación es el boleto para la antesala de toda tu vida próxima. Aprender o el entender que tú eres justificado por medio de Cristo Jesús es solamente el inicio de toda una vida que se llega, de toda una vida que inicia en nosotros. Sí. Así es que muchas gracias por vernos acompañado el día de hoy a este episodio del podcast El Modo Reino. Recuerda darle like, recuerda suscribirte y recuerda compartirlo. Que estés muy bien. Bendiciones. Gracias, pastor. Gracias, Fernán. Que Dios te bendiga.